Hola, bienvenido nuevamente a tu canal Conociendo la Biblia. Iniciamos en esta sesión número 5 con el estudio de Apocalipsis versículo a versículo. Ahora nos corresponde estudiar la iglesia de Esmirna. Esto lo encontramos en el capítulo 2, versículo del 8 al 11 en su libro, en el libro de Apocalipsis. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Vamos a ver ahora el texto o el análisis versículo a versículo de la iglesia de Esmirna. Como antecedente, la ciudad de Esmirna era una ciudad portuaria. Hoy se conoce como Izmir en Turquía, a 56-60 kilómetros al norte de Éfeso. Y aunque esta ciudad fue fundada por los griegos, gracias a Alejandro Magno, que fue el que literalmente la resucitó, sin embargo, esta ciudad fue un dominio romano. Fue una ciudad próspera y fiel a Roma, y conocida por sus avances científicos, considerada en aquel entonces el orgullo del Asia Menor. Pero ya en el año 25 se levantó un templo en honor a Tiberio César. En esta ciudad se destacó por su culto a Roma y lealtad al emperador, a tal punto que sus habitantes tenían que quemar incienso al emperador en turno y declarar César es el Señor al menos una vez al año. Aunque este acto tenía más significado político que religioso. Esto significaba que la gente estaba sujeta y sometida al emperador. El significado de la palabra Esmirna es amargo o mirra. ¿Por qué mirra? La mirra, aunque es de un aroma agradable, sin embargo su sabor tiende a ser amargo. Era una ciudad considerada como rica, y por ser amurallada se destacó por su fuerte oposición al cristianismo. Una ciudad, por esto mismo, que dio muchos mártires por Cristo. Tal vez por eso Dios en su omnisciencia la escogió con ese nombre. Ya vimos que Esmirna significa amarga, o la iglesia perseguida, o la iglesia atribulada. Esmirna, vemos que la iglesia perseguida o atribulada, pero ahora vemos el destinatario. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Es decir, escribe al pastor o pastores de la iglesia de Esmirna. Aquí hay algo interesante. El personaje más significativo de ese periodo de la iglesia de Esmirna, que inicia a partir del siglo 100 al 300, o al año 100 al año 300, disculpe usted, de esta era, dio un sinnúmero de mártires, y entre uno de ellos, el más destacado o el más mencionado, es Policarpo mártir. Hay algunos datos interesantes acerca de este varón de Dios. Ahora, le dicen: escribe al ángel o pastor de la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida.
¿Qué le dicen? Bueno, el remitente, quien escribe la carta, se presenta como el primero y el postrero, es decir, como el alfa y el omega, el eterno, como lo analizábamos en el capítulo 1, versículo 8. Y les dice aquí a esta gente, el que estuvo muerto y vivió, es decir, Jesús se presenta como el vencedor de la muerte. Y de esto, vaya que lo van a saber los habitantes o los cristianos, sobre todo de esta población. Y aquí viene la aprobación para esta iglesia. Le dice el Señor Jesucristo, por medio de Juan, yo conozco tus obras y tribulación y pobreza. Y note estas tres palabras. Conozco tus obras, conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. Y sé de tu sufrimiento. Me llama la atención la palabra pobreza, que habla precisamente de una pobreza de un indigente, una persona que ha sido segregada. Y esto realmente es lo que padecían los cristianos de Esmirna. Literalmente eran segregados de la sociedad. Pero el Señor Jesucristo le dice, pero tú eres rico. O sea, tú no necesitas de ese dinero o de ese oro para sentirte reconocido. Tú eres rico en el Espíritu. Y aquí viene la denuncia. Y aunque en esta carta contempla una denuncia, esta denuncia no es en contra de Esmirna. Más bien es una acusación hacia los judíos o a los que se dicen ser judíos, que realmente eran sus verdaderos enemigos y que calumniaban a esta iglesia. ¿Por qué esta situación? Cuando llegó el Imperio Romano a dominar a los judíos lograron convencer al Imperio Romano que le respetaran sus creencias monoteístas. Y cuando surge el cristianismo, en un principio empezaron también a respetar a los cristianos. Sin embargo, los judíos se sintieron ofendidos y empezaron a mentir en contra de los cristianos, y a partir de ahí se desata una tremenda persecución. Ahora, esta denuncia es con el objeto de exaltar los sufrimientos de los cristianos de Esmirna por causa de Jesús. Pero aquí viene la exhortación. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Tremendo. ¿Sí? Esto es tremendo. Le está diciendo. Bueno, para poderme explicar, el Señor Jesús, desde que fundó su iglesia, le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. ¿Qué le está diciendo? Si ustedes han decidido seguirme, van a padecer. Y la Biblia es clara en este texto. 2 Timoteo 3:12 dice el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Y esto es muy cierto. También nos lo dice Romanos 8:18, que aquel que quiera seguir a Cristo obviamente se va a enfrentar a las consecuencias. Y no se diga el libro de Filipenses 1:29, que nos ha sido concedido creer en Cristo, sí, pero también padecer por Él. Y esto no podemos ser selectivos. Si tienes a Cristo y le sigues, seguramente vas a padecer persecución. Y tal vez una persecución no parecida a la que vivieron los judíos en aquel entonces. La persecución puede reflejarse en que seas segregado o en que seas burlado, incluso que seas vituperado por seguir a Cristo. Por eso el Señor Jesucristo, a esta iglesia en especial, que según la historia del año 100 al año 300, 320, ha sido el periodo más cruento sobre los verdaderos cristianos. Por eso le dice el Señor Jesucristo, no temas, sé firme en las pruebas. ¿Qué está haciendo esto? El Señor Jesucristo los está reconfortando. Pero aquí viene la advertencia a los cristianos de ese entonces, de aquel tiempo. Les dice, el diablo echará a algunos de ustedes
en la cárcel y sufrirán por 10 días. Aquí también hay algo interesante. En este periodo de tiempo del año 100 al año 320, algunos historiadores, o más bien una gran cantidad de historiadores, dicen que en ese lapso de tiempo hubo al menos 10 emperadores que persiguieron al verdadero cristiano de una manera feroz, cruel, sangrienta. Entonces ahí puede también caber esos 10 días. Pero también nos dice la historia que por 10 días se fue una persecución atroz sobre el pueblo de Dios en ese tiempo, cuando existía esta iglesia. Pero aquí hay una promesa, ¿sí? Yo te daré la corona de la vida. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Si tú permaneces fiel hasta la muerte, ¿sí? Por eso le dice, sé fiel hasta la muerte. Más bien es una exhortación a permanecer fiel. Si tú permaneces fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Recordemos que como cristianos, cuando estemos en la presencia, cuando sea el momento del rapto, todos los cristianos que están en la presencia de Dios, los que fueron transformados, los que quedamos, como dice Pablo, seremos transformados, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bien, a esto se refiere, a estos cristianos, en el momento de estar en el tribunal de Cristo, estos tendrán una recompensa. Personalmente creo que es una recompensa muy especial por las características de este sufrimiento. Y aquí hay algo que me llama la atención en comparación, de un método comparativo. En aquel entonces, esta ciudad se distinguía también por sus justas deportivas, donde al campeón, al ganador de esas justas deportivas, la disciplina que haya sido, le otorgaban una corona de laurel en señal de victoria, en señal de premio. Bien, el Señor Jesucristo toma de eso mismo, de ese entorno, y le dice a los cristianos, yo te voy a dar una corona, no una corona que perece, no una corona de olivo que a los 3 días se marchita. Le está diciendo el Señor Jesucristo, yo te voy a dar una corona incorruptible. ¿Qué comparación? Está diciendo, no te conformes lo que te ofrece esta ciudad de Esmirna, no te conformes lo que te ofrece el Imperio Romano. Y me gusta esta parte porque es el Señor Jesucristo quien le dice a este periodo de la iglesia de Esmirna que Él personalmente entregará esa corona de vida. Aquí me gustaría que usted, amable oyente, dimensione esto que está hablando el Señor Jesucristo. Probablemente usted ha padecido persecución. Gózese. Dice Mateo 5:11, bienaventurados los que por mi causa padecen. Estoy parafraseando el texto, porque ellos recibirán una corona de vida. Dimensione esto. El Señor Jesucristo a usted personalmente le entregará una corona de vida, un regalo especial. Por favor, dimensione esta parte. Pero también les está diciendo que a estos vencedores, que a estos santos, a los que resistan, a los que sean fiel hasta la muerte, vea qué interesante, estos santos no sufrirán la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Bien, usted y yo tenemos nuestro tiempo límite. Vamos a morir. ¿Cómo? No sé, pero usted y yo y todo el mundo está destinado a un día morir. Esa es la primera muerte. La segunda muerte es cuando es el momento del juicio, el juicio final, el juicio del gran trono blanco, donde todas las personas que murieron sin Cristo serán juzgados y serán echados al lago que arde con fuego y azufre. Que esa es la muerte segunda, es decir, la separación eterna de la presencia del Señor Jesucristo. ¿Por qué esto?
Bien, el Señor respeta lo que usted decide. Si usted recibió a Jesucristo en su corazón, usted no sufrirá esa muerte segunda. ¿Por qué? Porque usted estará en la presencia de Jesucristo por toda la eternidad. Sin embargo, si usted ha decidido o ha rechazado el llamamiento de Jesucristo para su vida, el Señor Jesucristo también hará lo mismo. Usted será rechazado y enviado al lago que arde con fuego y azufre. Es el infierno. Esa es la muerte segunda. Y aquí habla la palabra de Dios con respecto a los vencedores. Los vencedores recibirán la corona de vida y dice que no sufrirán el daño de la muerte segunda. Quiere decir que estas personas en Cristo participarán de la primera resurrección, la que nos corresponde a nosotros los cristianos. Y aquí también hay algo interesante. Recordemos que Éfeso, su candelero fue quitado. Según la historia, dice que ya solamente hay ruinas en Éfeso. Pero aquí está lo interesante. Hay quienes dicen que aún existe en la ciudad de Izmir, Turquía, esta iglesia. Y aquí viene lo lindo. Esta era una iglesia pobre en número y en recursos materiales, lo que era contrario a la opulencia de los habitantes de aquella época. Era una iglesia perseguida principalmente por judíos, quienes mentían deliberadamente sobre estos cristianos. Pero a pesar, estos hombres cristianos, esta gente cristiana, a pesar de sus limitaciones y dificultades, creyeron estos hermanos que eran ricos en recursos espirituales, quienes a pesar de su pobreza y tribulación, no claudicaron. Y aquí viene otro punto de comparación. El Señor Jesucristo nunca escondió que quien creyera en Él padecería persecución, como lo dije hace un momento. Desgraciadamente o tristemente, hoy se enseña todo lo contrario. Te dicen, tú crees en Jesucristo y todo será color de rosa. Tú crees en Jesucristo y vas a tener un gran coche, vas a tener una gran casa, vas a tener un buen negocio. La doctrina de la prosperidad. Y Jesús nunca nos dijo que íbamos a tener eso. Él siempre nos dijo que padeceríamos por Él. Filipenses 1:29. Les ha concedido a ustedes creer en Cristo, pero también les ha sido concedido padecer por causa de Cristo. Y aquí, como lo dije hace un momento, no podemos separar esto. Yo nada más creo en Cristo y que me vaya muy bien. O tienes a Cristo en tu corazón genuinamente y con lo que sigue, que es padecer por Él, o no tienes nada. Es así de sencillo. Esta iglesia es un bello ejemplo digno de seguir, pues existen iglesias de doctrina verdadera que son perseguidos, que son vejados, iglesias que se enfrentan a otras doctrinas o sectas o filosofías y a una intolerancia tal que algunos actualmente, actualmente los conozco, han pagado con su vida por seguir o por ser fieles a Cristo. En nuestro país, estoy hablando de México, en nuestro país, México, tenemos algunos ejemplos y usted lo puede constatar. Ejemplos de Chiapas, donde gente ha sido corrida de sus localidades por creer en Cristo. En Oaxaca, en Ixmiquilpan, en Miquilpan se ha dado el caso donde toda una comunidad o varias comunidades de diferentes localidades han sido literalmente expulsadas de la comunidad por decirse cristianos, a tal punto que les han segregado y les han quitado todos los beneficios de la sociedad o las cosas que como ciudadanos son necesarias para su vida. Por ejemplo, les han quitado el agua, les han quitado el derecho de sepultar a sus muertos, les han quitado el derecho incluso de conseguir víveres para su sustento diario. De esto soy testigo. La palabra de Dios en Mateo 5:11 dice, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen
y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Pero el versículo 12 nos anima, como el Señor anima a esta iglesia de Esmir o de Esmirna: gócense, porque su galardón es grande. Una vez más, gracias por escucharnos y por favor no se olvide de compartir este material, como dice la Escritura, para que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Apóyenos dando un like, compartiendo este material o suscribiéndose a este canal. Muchas gracias y una vez más, que Dios los bendiga.